Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva unidad. Vamos a hablar sobre la alimentación en la infancia y en la edad escolar. Soy Cristina Santiago, la docente de la asignatura, y vamos a comenzar. La alimentación en la edad temprana es fundamental. Em, Tenéis que saber que al final todo lo que se adquiera, los hábitos, las rutinas en esta edad, pues va a ser trascendente a lo largo de toda su vida, ¿no? Y es fundamental que desde el inicio pues se tomen unas buenas conductas de alimentación, de cómo hacerlo desde casa, desde la escuela y al final es un papel fundamental que vais a jugar vosotros dentro de la escuela, ¿no? Sobre todo es verdad que se puede trabajar más en las aulas del primer ciclo de infantil, ya que los niños pues suelen comer en el aula con sus tutores y con los educadores de apoyo. Es verdad que luego en los coles, en los comedores, pues es diferente, pero hay que tenerlo también en cuenta y que al final el centro tenga una buena planificación sobre el tema, que tenga charlas con las familias, que los educadores estén pues informados, ¿no? Sobre todo lo que conlleva la alimentación y ya no solo la alimentación, sino lo que se puede hacer desde el aula para favorecer esos aspectos y el movimiento, ¿no? Que es necesario pensar también en la salud del niño. Como pone ahí, la alimentación en la infancia tiene una importancia trascendental, como os decía, pues eso, al final es algo que le va a llevar toda su vida. Si está malnutrido un niño puede tener consecuencias a corto o largo plazo, y la alimentación determina el crecimiento y el desarrollo del individuo. Pues al final somos lo que comemos, ¿no? Esa frase típica. Y una buena alimentación es prioritario para las familias y educadores. El objetivo de la alimentación es tratar de educar al niño en hábitos dietéticos y un estilo de vida saludable, cubriendo las necesidades energéticas y plásticas que aseguren un crecimiento y desarrollo normales, evitando carencias y desequilibrios nutricionales, permitiendo así prevenir enfermedades degenerativas relacionadas con la alimentación en un futuro. ¿No? Pues al final, lo que os venía diciendo al principio, la importancia que tiene la alimentación en la vida de las personas. Ahora vamos a ver las características del niño de 1 a 3 años, que es lo que la primera infancia, ¿no? En la escuela infantil, y luego veremos de 4 a 6 años. En el manual, como os dije, no tenéis que ver las edades comprendidas entre los 6 en adelante, ¿vale? Esas no entran en el examen ni están ahora en la exposición. Entonces, de 1 a 3 años, al final el crecimiento es continuo, tiene un ritmo más lento que el primer año, ya que se va afianzando y que no es tan rápido como en esos primeros meses de vida. El avance de sus funciones psicomotoras, el lenguaje, el dominio de la marcha o sea, la socialización empiezan en su auge, ¿no? y a tener cada vez más importancia. Además empiezan a abrir el abanico social, ¿no? En las escuelas, cada vez tienen más relaciones con otras personas que no son únicamente el núcleo familiar. En el primer año de vida disminuye la cantidad de agua y grasa corporal, aumentando la masa corporal, muscular y el depósito de mineral óseo. O sea, al final lo que viene a decir es que tiene un aumento de las extremidades, ¿no? Empieza el cuerpo a estirarse un poco más, empiezan a estilizarse y empiezan a dejar un poco atrás esas formas un poco más redondeadas del cuerpecito del bebé. Es normal que en esta época tengan una disminución del apetito, sobre todo a partir de los 18 meses o más o menos, ¿no? Al final depende de cada uno, siempre sabéis que cada uno lleva su ritmo. Em, Al final, como tienen un menor ritmo del crecimiento, pues influye, ¿no? en la ingesta y que no necesitan tanto alimento y que empiezan también a discriminar y a tener esas preferencias alimentarias. Al final ellos ya son capaces, empiezan a tener esa capacidad de regular la ingesta de la energía que necesitan. El otro día una amiga, ¿no? me decía que pues tienen unos mellizos y decía que ahora estaban comiendo peor que cuando habían empezado con la alimentación del sólido, sobre todo uno de ellos. Y al final es normal, ¿no? Que empiecen eso a discriminar, a intentar regularse y esa capacidad
para controlar lo que comen y el gusto, ¿no? Por disfrutar más de lo que comen y ya rechazar alimentos que les gustan menos o que simplemente no les llaman la atención. Sí que es necesario y es esencial que se siga ofreciendo todo tipo de alimentos. Habría días que coma más, que coma menos, pero no dejar de dárselos porque ya no los quiera. Entonces, es fundamental, ¿no? Que tú le ofrezcas siempre ese primer plato, ese segundo plato y el postre. Y en alguno de ellos habrá algo que le guste menos, entonces es importante variar, ¿no? Saber cosas que le cuesta más comerse, pero ponerle algo que siempre le gusta más y siempre invitarle a comer de todo y probar. Es bueno también, como veremos más adelante, pues siempre comer en compañía, que no coman los peques solos en la escuela y en los colegios, pues al final comen en grupos y en los comedores y en casa pues lo suyo es que coman con la familia y tengan también ese ejemplo, ¿no? Y ese momento de socialización. El sistema digestivo, como pone ahí, ya es mucho más maduro y se puede introducir todo tipo de alimentos. Sí que es esencial y tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de introducción de alimentos que siempre sea primero desde casa, que ya lo vimos en la sesión anterior, pero no cabe la necesidad de recordarlo, ¿no? Y siempre atendiendo las necesidades de cada niño, que, que lo que tome en la escuela siempre lo haya tomado previamente en casa y atendiendo siempre las posibles alergias de cada uno de ellos. Bien, las recomendaciones dietéticas de los niños entre 1 y 3 años, pues son estas, ¿no? Están resumidas en estos apartados. Em, Como hablábamos en el tema anterior, la lactancia materna exclusiva es hasta los 3 meses, 6 meses, perdón, y después de esos meses es cuando se debe introducir la alimentación complementaria. Y sí que es recomendable seguir con la lactancia materna hasta los 2 años. Em, Al final, es verdad que tú puedes mantener la lactancia hasta los 2 años extrayéndose la leche la madre y dándosela en vasito o en biberón para que también favorezcas la autonomía de los pequeños, ¿no? Y yo sé que hay pues muchas familias que le dan el alimento sólido y comen y luego toman el pecho o el biberón con la lactancia materna. La leche y los derivados es fundamental, ¿no? Y en esta edad y es un aporte muy grande de proteínas y calcio y es necesario para el desarrollo de los niños en estas edades tan tempranas. Para sostener el crecimiento necesitan entre un 10 y un 15% de proteínas, el 50 o 55% de hidratos de carbono y el 30 y 35% de las grasas. Veremos que más adelante, en la siguiente etapa, pues va cambiando. Como hablábamos antes, es recomendable incluir en la dieta todo tipo de alimentos. Y los cereales son una gran fuente de hidratos de carbono junto con la fruta y la verdura. ¿Cómo deben ser las comidas? Lo primero, como os decía, es fundamental comer, que es como dice ahí en el centro, es un acto social, ¿no? Comer en familia o en grupo. Es recomendable hacer 4 comidas al día. Es verdad que ellos incluso sería una quinta, esa comida media mañana, que se puede dar un tentempié y que se recomienda pues algo de fruta o algo así más ligero. Durante las comidas y antes de las comidas es fundamental que un clima estar tranquilo, que sea favorable, que no sea un momento de estrés. Y entonces esos hábitos y esas rutinas pues son fundamentales para esos momentos, ¿no? La comida tiene que ser un disfrute, tiene que ser un acto de placer que disfrute el niño comiendo y que no sea una obligación o no un mero hecho de una acción que no sea consciente, ¿no? Lo típico de poner pues la tele o juguetes, el momento de comer es estar sentado en la silla delante de tu mesa con tu plato y siempre favorecer la autonomía, ¿no? El que ayudes a un niño con una cuchara, pues lo suyo es que él tenga otro y que sea un acto continuo y conjunto en el que el niño vaya comiendo y a la vez le vayas un poco ayudando si lo necesita. Es importante que no picoten entre comidas, sobre todo más esos picoteos pues no suelen ser pues saludables, ¿no? Es importante no premiar ni recompensar si te comes esto, haces lo otro o no haces lo otro. Al final la propia recompensa es comer y ese momento de disfrute con la comida y compartirlo con el resto de personas, ¿no? Y como decíamos, favorecer la autonomía, importante y que lo he visto muchas veces en el aula y no lo hagáis, es nunca, por ejemplo, dar de comer de espaldas al niño, es decir, que el niño esté sentado en la silla
y mirando hacia la mesa y alguien se ponga detrás y de repente venga una mano por un lado, ¿no? Sino que si ayudas a un niño a dar de comer, tiene que verte la cara y tiene que ver cómo tú coges la cuchara hacia el plato y si le llevas la comida a la boca y no un brazo que de repente aparece delante de tu cara. Tampoco poner el babero encima de la mesa y un plato encima, limita sus movimientos, pueden tirar la comida. Entonces es fundamental tener unos buenos hábitos de conducta, de comida, tanto con ellos y hay que pensar que cómo te gustaría a ti que te ayudasen a darte de comer, ¿no? Ponerlos en el lugar de los niños, que es fundamental. Siempre pensar que es una persona y que hay que tener un cuidado y un respeto y una mirada a ese momento tan importante. En este caso en la comida, ¿no? Pero en cualquier momento al final del día, cualquier rutina. Em, y eso es fundamental, ese respeto, pues limpiar la mesa entre un plato y otro, si han tirado algo, que tengan su vaso de agua, su biberón de agua en las comidas, todo el mundo tenemos esa necesidad de beber, no que tengan que beber y en beberse 2 vasos de agua antes de comer para pasar el tiempo, antes de que llegue la comida. Y luego hay niños que si son tienen menos apetito, ¿no? O enseguida se llenan si beben mucha agua antes, luego no van a querer comer. Entonces, pues hay que pensar lo que hacemos en cada momento con ellos. Cada momento, cada momento del día es importante y fundamental, ¿no? Para su educación. Cada momento es esencial. Vamos a centrarnos ahora en los 4 a 6 años, como os decía, este ya sería el segundo ciclo, y durante el periodo escolar la alimentación saludable es imprescindible para la consecución de un desarrollo y crecimiento óptimo. El acto de comida se convierte en un medio educativo para la adquisición de hábitos saludables. Esto parece que es solo desde los 4 a 6 años, lo he remarcado, hoy lo quería poner porque lo ponía en el manual, pero creo que también es aplicable desde el nacimiento, ¿no? Cada momento es único, importante y es un medio educativo, tanto la alimentación, la higiene, no hemos hablado, pero es fundamental, ¿no? El lavarse las manos antes de comer, después de comer, ya con niños un poco más mayores y que tengan más autonomía, el lavado de dientes, que es necesario, ¿no? Y fundamental. Al final, con una buena organización en el aula, que hay gente que, bueno, pues yo sé que se quejaban, que cómo vas a tener cepillos de dientes en el aula, pero si tú estás bien organizado y les enseñas a cómo trabajarlo, ellos van a aprenderlo y van a adquirir esa rutina y ese hábito del lavado de dientes, ¿no? Por ejemplo. Las características que tenemos que tener en cuenta en estas edades, entre los 4 y los 6 años, pues son el que es un periodo de crecimiento estable, que favorecer la autonomía es esencial, como decíamos antes, pues todo esto sigue aumentando, ¿no? Al final somos capaces de poder pedirles más cosas y más autonomía, pero claro, para pedir eso hay que dejarles el espacio y el tiempo para que lo consigan por sí mismos. Entonces, es fundamental que siempre todo esto se trabaje con las familias y que haya una coordinación, que esa autonomía, esa libertad que se les puede dar en la escuela, que continúe en casa, que no sigan siendo bebés o más dependientes de la familia, sino que al final pues sea una educación conjunta. El objetivo de esta etapa es que el niño coma correctamente, que al final pues eso tenga esos hábitos de higiene, de comer de todo y del disfrute de la comida que hablábamos antes de 1 a 3 años. El niño tiene el deseo de imitar al adulto, entonces es vital, ¿no? La educación nutricial desde casa. Esos buenos hábitos es un poco repetirnos, pero es importante tenerlo en cuenta. Fundamental crear un ambiente positivo, no forzar, que pues eso, es repetir lo mismo porque al final, aunque en el manual lo separa, todo por mi experiencia en educación de estos años atrás, todo es aplicable a ambas edades y posterior, ¿no? El que esto tiene que estar siempre presente en nuestra vida, estos buenos hábitos, estas maneras de comer y de enfrentarse a este momento, ¿no? Nunca forzar y obligar. Por supuesto que tú vas a insistir de manera coherente en que algo lo pruebe, invitarle al final, pues niños que tengan más problemas para probar y
y tienen ese interés por la comida, pues habrá que ver qué recursos se pueden hacer en el aula, ¿no? Para que quieran probar y disfrutar, pues a través de actividades manipulativas, de mesas sensoriales, de crear un huerto en la escuela, de crear mini huertos en el aula, que luego con esos alimentos que nazcan, ¿no? En el huerto, pues que se puedan, pues se cree una ensalada y entre todos se coman, hagan un bizcocho, o sea, mil actividades que se pueden hacer para fomentar y el gusto por la comida y esa exploración, ¿no? De la alimentación y, y de la vida saludable. Y fomentar el hábito de la actividad motora, pues lo que decíamos, la autonomía de comer solo, que en cuanto los niños ya sepan sentarse y bajar y subirse de las sillas, que ya no estén en la trona y que eso incluye más de 1 a 3 años, pero lo he recordado ahora y quería comentároslo. Recomendaciones dietéticas para el niño de entre 4 y 6 años. Pues al final los requerimientos de energía varían de un niño a otro y también es verdad que varía en función de la actividad que practiquen. Si son niños más activos y más movidos, pues tendrán más apetito y pedirán más comida, ¿no? Y luego es importante que se debe introducir en su dieta todo tipo de alimentos, cereales, frutas, vegetales, leche, derivados, legumbres, frutos secos, pescados, mariscos, carnes y aves, huevos y evitar grasas y dulces, pues eso, grasas insaturadas, pues excesivos bollerías industriales, etcétera, ¿no? Pues al final todo de sentido común, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Llevar una dieta equilibrada, nuestra famosa pues dieta mediterránea, que incluye todo tipo de alimentos. Es recomendable y suele ser muy habitual que en los centros escolares tengan el menú diario, ¿no? de alimentación de la escuela y luego hacen las recomendaciones para las cenas. Tiene que estar al final hecho por un dietista, el- el pediatra del centro y que sea pues no un menú a la ligera, sino algo pensado que siempre incluya pues eso, verduras, fruta y tanto en las comidas como en las meriendas que pueda hacer en el centro o ese tentempié que se puede llevar desde casa a la escuela, pues que sea equilibrado también y con pues eso, para una dieta saludable. Recomendaciones generales para padres y maestros. Pues al final lo que os decía antes, todo lo que hemos ido hablando, al final influye en los niños de 1 a 3, de 1 a 4, pero al final es un acto de por vida, ¿no? Entonces, pues esos hábitos que aprendamos ahora, vamos, que enseñemos a nuestros alumnos y que trabajemos con las familias, pues llegan a perdurar en su vida. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y al final es un poco repetido, perdonar, repetir lo mismo, ¿no? Pero es como un poco el resumen de todo. Puedes tener una dieta variada y equilibrada, un horario y rutinas de alimentación que sea estable. Es verdad que hay momentos puntuales, un fin de semana que puede ser un poco más flexible, pero para ellos es fundamental las rutinas. Es importantísimo tener hábito de desayuno, que los niños no vayan a la escuela sin desayunar. Y llevarse lo que decíamos, lo recomendable es que se lleven un tentempié hasta la hora de la comida, pues tengan ese pequeño recreo, ¿no? De toda la vida que teníamos. 5 raciones de fruta y verdura al día, hacer apetecible verduras y el pescado, perdonar que falta, hay una letra, se ha habido de comer al esto, al ajustar el cuadro. Evitar grasas saturadas, grasas trans y azúcares refinados, evitar refrescos y bebidas azucaradas, pues lo más sano es el agua. O sea, ya está. Beber agua y la fruta lo suyo es que sea entera y no triturada tampoco. Es verdad que para empezar, pero hay bebés que empiezan directamente con los trocitos, ¿no? Es importante cuidar la preparación de los alimentos, los buenos modales en la mesa, también nos falta Hilá, que lo arreglaré. Comer en familia, sin ver la televisión, no premiar, como hablábamos antes. El acto de comer es un acto social y un hecho cultural. Y yo también os recomiendo el probar a hacer talleres de cocina en el aula. Son muy divertidos, ayudan a niños que les cuesta más, ¿no? Como hablábamos antes, la alimentación, pues es una manera buenísima de trabajar con ellos. Se puede invitar a las familias a hacer recetas,
hacer, en vez del típico libro viajero, pues el típico libro viajero puede convertirse en un libro de cocina hecho con las familias y yo lo he hecho cuando trabajaba y fue súper divertido. Es verdad que es más para mayores, ¿no? Para partir de 2, 3 años, pero, pero era muy divertido, ¿no? Cada uno tenía pues su delantal, su gorro de cocina, teníamos utensilios para el aula, ¿no? De cocina, que pues eso, hacíamos ensaladas, bizcochos, que al final también ibas a cocina, hacíamos pan, bueno, pues infinidad de cosas, ¿no? Y luego el libro viajero era un libro de cocina en que cada familia hacía su recetario y se compartía con el resto, pues con fotos, unas recetas y tal, y luego pues siempre teníamos en cuenta, en un año lo que hicimos es que teníamos varias alergias en el aula, entonces las familias no podían hacer recetas que contuviesen gluten o pescados, que era la otra alergia de otro niño. Y era una manera de involucrar a todos, ¿no? Y de tener en cuenta las necesidades de cada familia y de cada niño. Em, Esto ha sido todo por hoy. Espero que os ayude a entender mejor todos los conceptos del temario y como siempre ha sido un placer y estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Un saludo.